por la espalda. Adelante. Muchas gracias, Jimmy, y estamos en el set para el bloque económico con Víctor Fuentes, que es gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía, el IPE. Hoy, Víctor, han salido los resultados de pobreza que consolidan, deduzco, lo del año pasado, o ya estamos hablando de una medición que incluye los últimos meses. No, en realidad son los datos 2022, ¿no? Y ha aumentado drásticamente la pobreza. Ha habido un crecimiento, un incremento importante de la pobreza, ha pasado de 25.9 en el 2021 a 27.5% en el 2022. ¿Y a qué se debe? Esa es la mejor pregunta. Este incremento, primero, hay que dejar claro, no es sorprendente, no es inesperado. Y se debe a dos principales factores. Por una parte, a un muy bajo crecimiento económico. El año pasado solo crecimos 2.7% por una economía como la peruana y las potencialidades. El crecimiento potencial podríamos estar creciendo por encima de 4 o 5%. Y el otro factor sumamente importante ha sido la inflación, ¿no? Tasas de inflación que no veíamos hace 20 años. Estos dos factores son los principales drivers que han explicado el incremento de la pobreza el año pasado, ¿no? Si hacemos un poco de desagregación, ¿no? Vamos a encontrar que, por ejemplo, hay regiones en las que, como Cajamarca, que han vuelto a regresar a incrementar la pobreza, y es nuevamente la región con mayor nivel de pobreza en el Perú, ¿no? ¿Cajamarca? Sí, con una pobreza por encima del 42%. En general, nuestra lectura es que estos resultados reflejan el desaprovechamiento de la inversión, ¿no? Como la inversión privada del año pasado cayó 0.5%, y como a partir de eso hemos cada vez generado menos empleos, ¿no? Y con una menor generación de empleos, las posibilidades de tener mejores salarios también bajan. Eso es por el lado del ingreso de los hogares. Y por el lado del gasto de los hogares, los precios que pagan los hogares, las familias, se ha venido incrementando. Pudo haber sido más bajo, sobre todo a finales del año, sí, pero hemos visto cómo los conflictos sociales en diciembre y en enero terminaron bloqueando carreteras, y eso también hace más difícil la disminución de la inflación. Ahora, haces mención entonces a la inflación y al crecimiento económico. Y este año, como el año pasado, también vamos a tener o cero de crecimiento de inversión privada o negativo. Y en términos de crecimiento económico, vamos a crecer pobremente a 2%. Entonces, bajo estos indicadores o estas perspectivas económicas, la pobreza va a continuar en ese mismo camino. Ese es, digamos, en el corto plazo, como bien mencionas, por ejemplo, la inflación se va a mantener alta. La inflación de alimentos está por encima del 12%. Y se espera que para finales de año la inflación general se ubique más o menos que por alrededor de 4%, lo cual todavía son tasas de inflación muy altas, ¿no? Y por el lado del crecimiento económico, como bien decías, nosotros en el IPE esperamos que el crecimiento sea de 1.9%, ¿no? Por debajo de 2%, que es la media de consenso, y la inversión privada en particular caería 3%. Entonces, probablemente el escenario para la pobreza en el 2023 sea muy parecida a los resultados que hemos registrado hoy día. Pensando hacia futuro, un poco más en el largo plazo, necesitamos crecer a tasas mucho más altas para volver a reducir pobreza. Nuestros cálculos iniciales, preliminares, nos indican que si crecemos a 2%, que es lo que probablemente crezcamos este año, ¿no? De manera consistente en los siguientes años, para regresar a nivel de pobreza prepandemia, es decir, 25.9%, partiendo del casi 28% que tenemos ahora, nos podría tomar casi 3 décadas. Bueno, ojalá podamos volver a crecimientos, a niveles de crecimiento económico por encima del 5%, que es un poco lo que podríamos crecer si tuviéramos un mejor entorno de negocios y una mejor estabilidad política. Un Estado eficiente también. Y un Estado eficiente también, sin duda. Muchísimas gracias, Víctor. Siempre va a ser un gusto conversar contigo de economía aquí en Hora y 30. Y los dejo, como siempre, con Jaime Chincha en Octavo Mandamiento. Hasta mañana.